Hemos pensado que para no alargarnos mucho más en el tiempo vamos a hacer un turno conjunto de preguntas al final de la sesión. Entonces vamos a continuar inmediatamente con la siguiente ponencia y las preguntas que hayan podido surgir de la charla de Federico pues la haremos conjuntamente con la del doctor Macías. Os presento brevemente, para no alargarme demasiado. Él es Daniel Macías Fernández, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria y profesor, compartimos áreas de trabajo, en este caso de Didáctica de las Ciencias Sociales, de la Facultad de Educación también de esta universidad. Y trabaja para el Máster Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Gutiérrez Mellado, en este caso de la UNED. Entre sus numerosas obras destaca Franco, nació en África, los africanistas en las campañas de Marruecos, 100 años de la Legión, 1920-2020, a 100 años de Anual, la Guerra de Marruecos, el combatiente a lo largo de la historia y, además de ello, de un importantísimo número de artículos de la Guerra de Marruecos y de militares africanistas. Es un gran conocedor, a pesar de su juventud, de este tema y una persona con un reconocido prestigio en toda esta trayectoria y para nosotros, al igual que con Federico, es un gran honor poderte tener hoy aquí. Así que bienvenido y todo tuyo. Gracias. Buenos días. ¿Está encendido? Sí. Está encendido. Yo he pedido... Lo primero es disculparme porque me voy a mover. Los profesores solemos tener este defecto, nos gusta mucho movernos, entonces yo voy a seguir con ello. Además son las 8 de la tarde, después de una primera conferencia. No hay límite, pero entiendo que podéis estar, os voy a tutear y espero lo mismo, cansados, así que creo que de pies puede ser más dinámico, como ha hecho mi compañero. Lo primero es agradecer la presentación de la decana de Guadalupe, que me ha alegrado mucho saber que es de un área especial, vamos a llamarnos así, especiales, como es la didáctica de las ciencias sociales. Nuestros orígenes son de historia o de historia del arte, en mi caso es historia contemporánea, y este es mi tema. Así que agradezco mucho a la ciudad de Ceuta y al Instituto de Estudios Ceutíes que me haya invitado y haya podido venir, porque tengo pues compromisos familiares y laborales en las universidades, tenemos cada vez más burocracia y más clases, y por supuesto a José Antonio le agradezco mucho que me haya traído con este tema. Este es mi tema matriz. Realmente llevo 17 años investigando este tema de manera un tanto obsesiva, como a veces los investigadores históricos no solemos ser, ¿no? Y muy apasionada, me temo, pero bueno, vais a descubrir que realmente el tema me apasiona y a veces, bueno, pues me puedo emocionar, ¿no? La elección del tema realmente fue un poco casual. Realmente me gustó siempre la historia militar, a nivel general, la historia militar contemporánea. Por contar un poco la microhistoria, que a veces es interesante, hice también arqueología y estuve en un par de campañas de excavación, pero lo mío no era la pala y el pico, no era tan romántico como pensaba que era en la arqueología, así que lo abandoné y me fui a la historia contemporánea, que vamos a archivos y es mucho más limpio porque realmente consultamos fuentes en periódicos o en revistas, como puede ser la que tenemos ahí, ¿no? Los años de estudio de este tema han sido complejos porque realmente la historia militar es una gran desconocida en España. La academia no la tenía especialmente inserta cuando empecé a trabajar en esta cuestión, allá por el 2007. Y era complicado trabajar historia militar y más desde un punto de vista novedoso. No se trabaja la historia militar tradicional, sino que es una nueva historia militar, lo que los anglosajones llaman la New Military History, pero que, pues podemos traducir a una especie de historia de la guerra, ¿no? Es un enfoque cultural de la guerra. Lo que me interesó fue localizar una identidad o un grupo, ¿no? En esto vamos a discutir muchísimo, vamos a dialogar permanentemente, Federico y yo. Supongo que José Antonio nos ha puesto juntos para esto mismo, porque las ideas que tenemos realmente no son las mismas y lo vais a poder ver y vamos a poder dialogar y yo creo que si eso siempre enriquece mucho el debate, ¿no? Entonces que lo agradezco mucho a mi compañero. Bueno, por el camino me dejé pues mucha vida y muchas novias porque dicen que la tesis es una amante exigente. Es una cosa que se dice entre el mundo académico y realmente esto fue el núcleo de mi tesis. Así que, he vuelto a mi tema
que nunca he abandonado durante todos estos años. Vamos a empezar con la cuestión que ha adelantado Federico, me lo ha dejado muy bien, porque realmente le interesó y es pertinente, porque esa revista todos coincidimos, da igual el tipo de investigador, desde Cravioto a Rocío Velasco, María Gajate, Sebastián Balfour, Pablo Laporte, los principales exponentes del estudio del africanismo, todos coincidimos en que esa revista es un órgano de propaganda africanista. El mismo Federico lo ha dejado claro cuando ha dicho que realmente en los primeros años, al menos en los inicios, entre el 24 y el 27, entre el final de la denominada Guerra del Rif, el final de las campañas de Marruecos, pues es un órgano de propaganda, ¿no? ¿Qué es el africanismo? Es muy complejo y hay discusión a día de hoy. Es una discusión académica, pero realmente llega más allá de eso, ¿no? Hay muchos autores que citan el concepto de africanismo. Yo os voy a dar una pincelada muy rápida a lo que nos dedicamos. Hice un estudio de libros de texto de segundo de bachillerato de Historia de España recientemente para ver si aparecía el concepto de africanismo y cómo lo trabajaban. En 7 libros de texto que toqué de las principales editoriales, las que copan el mercado, aparecía en 3, es decir, ya estamos mal porque solo la mitad de ellas contenían el concepto de africanismo y ninguna tenía el mismo concepto de africanismo. Cada una lo trataba de una manera distinta, lo cual nos indica pues, que no es un término que haya asentado y, por supuesto, no es conocido por el público. Pero lo más preocupante es que en la historia, entre los historiadores profesionales, es un término que tampoco es homogéneo. Cada uno denominamos africanismo a una cosa distinta, como antes ha comentado Federico. Hay muchas distintas definiciones. La RAI tiene la RAI, que son los militares que se forjaron y se curtieron en África durante las campañas de Marruecos. Es decir, está el concepto de africanismo, si queremos, castrense, poniéndole el apellido de africanismo militar. Dependiendo qué autor leamos, pues tenemos un concepto u otro, lo cual no nos aclara nada la situación, ¿no? Yo he hecho, esto sí que es nuevo para esta ponencia, me parecía interesante y pertinente, he hecho un nuevo estudio de a ver qué se había publicado desde que yo leí la tesis en el 2013, y aunque luego he seguido trabajando el tema, no trabajas tanto el estado de la cuestión, no te interesa tanto, ¿no? Trabajas fuentes y otras materias. Pues realmente todos los estudios se pueden dividir quizás en 2 perspectivas. Una más clásica, la perspectiva política de qué es el africanismo, y una perspectiva cultural, ¿no? Mucho más moderna. La política estamos hablando, por ejemplo, de Paine, de Seco Serrano, estamos hablando de los clásicos, años 70, años 80, los grandes historiadores militares, los primeros, tanto hispanistas como nacionales, utilizan el concepto de africanismo, pero simplemente lo mencionan y lo vinculan al intervencionismo militar. Es decir, hablan de africanistas para decir que son justo lo que antes ha comentado Federico, hay una especie de enlace entre aquellos que se revuelven muy rápidamente, que son un tanto insumisos al orden establecido estatal, ya sea contra Primo de Rivera, ya sea contra la República, sea contra lo que sea, ¿no? Es decir, tendrían una vertiente un tanto pretoriana, en palabras de Caroline Boyd. Caroline P. Boyd es otra de las grandes, es la discípula de Paine y realmente tiene una obra muy interesante también en la que también les califica, pero no entra a saber qué son los africanistas, estos personajes que escriben esa revista y que a nosotros son nuestro núcleo de interés, ¿no? Se les cita simplemente para decir que intervienen en la política, es decir, no obedecen las órdenes del civil fácilmente y no son fácilmente manejables, a grosso modo, es una cuestión muy a grosso modo. Como lo que buscan es ver cómo intervienen, cuándo intervienen, fuerzan mucho la definición de africanismo. Parece que los africanistas tienen que ser todos ellos una especie de protogolpistas, ¿no? Cuando no es tampoco así. Y muchas veces lo ven con cierto anacronismo, que es muy peligroso. Esto es lo que les descalifica en cierta medida, ¿no? Algunos estudios, para mí, 2 obras fundamentales que vienen a contraargumentar lo que ha dicho Federico, es decir, la vinculación entre este grupo africanista y la Guerra Civil Española. Hay una serie de historiadores de mucho peso y mucha potencia que se defiende. ¿Quiénes son? Son el grupo de la Cañada Blanche, el grupo de Paul Preston, que tiene sus determinados sesgos, pero dentro de ello está Sebastián Balfour, uno de los grandes especialistas y uno de los precursores en los estudios de qué es el africanismo, qué fueron las campañas de Marruecos desde el punto de vista cultural. Sebastián Balfour, Pablo Laporte, un historiador español que está trabajando en Gran Bretaña, y Gustau Nerín, por ejemplo, es de la Universidad de Barcelona, un antropólogo que lo hace desde el punto de vista antropológico, son defensores, igual que toda la Cañada Blanche, de esa vinculación entre este africanismo de las campañas de Marruecos, nuestros Franco, Millán Astray, Mola, y
el golpe de Estado de 1936. Es decir, por no ponerme a mí, estamos citando bibliografía potente en la cual defienden esta teoría. Desde mi punto de vista la fuerzan, es decir, los africanistas que ellos describen lo hacen porque saben que dan un golpe de Estado en 1936. Entonces analizan a los militares de 1936 y dicen, bueno, como han hecho esto y son así y a partir de aquí el primer régimen franquista adquiere estas características, yo lo que hago es lo retrotraigo al periodo de las campañas de Marruecos y busco las características que a mí me vienen bien para justificar 1936. Eso es la mayor crítica desde mi punto de vista que se les puede hacer, porque como historiadores profesionales no es correcto. Aún así, Sebastián Balfour es, por supuesto, un libro de cabecera para todos. Los estudios en inglés en revistas internacionales de alto impacto de Balfour y Laporte sobre culturas militares españolas son fundamentales, pero bueno, yo, desde mi punto humilde de vista, creo que esta obsesión por el intervencionismo, por la búsqueda de forzar que den el golpe de Estado, les acaba llevando a un anacronismo. No les analizan en su contexto de origen, no les analizan en el periodo de las campañas de Marruecos. Desde mi punto de vista, aunque cronológicamente también se discute, por eso es un tema tan bonito, las campañas de Marruecos para mí son 1909 a 1927, es decir, desde la denominada campaña de Melilla hasta el final de la Guerra del Rif, que es la única que tiene entidad de guerra, la del 21 al 27. Estos son los estudios más clásicos. Les podemos encontrar, hay una obra muy buena de Alonso que es Historia del Ejército, Historia Política del Ejército, es un tocho gigantesco que también cita a los africanistas y también es muy interesante. Incluso hay una obra muy vieja de los años 80 del general Mas Chao, que es el primero que habla directamente del africanismo y le lleva en su título, habla los africanistas, ¿no? Lo lleva en el título, pero es una obra años 80, principios de los 80, es un militar y lo que hace en cierta medida es contamina lo que él entiende que son los africanistas. Por ejemplo, hace juicios de valor que un historiador profesional no se puede permitir, ¿no? Él dice que los africanistas todos son heroicos y valientes y todos son arrojados. Bueno, un historiador profesional no puede caer, aunque lo pensemos, no podemos caer en ese tipo de juicios de valor, ¿no? Tampoco al contrario. No podemos despreciarles. Y también hay algunos historiadores, historiadoras, no voy a citar, que a bote pronto ya parten también de clichés negativos contra los militares, ¿no? Es un poco ese viejo cliché de la Academia de Historia a veces. Bueno, la perspectiva cultural que os traigo. Esta es más moderna, esta aparece a partir de los años 2000. Aparecen una serie de tesis doctorales, entre ellas, por si a alguien le interesa el tema, está la de Alfonso Iglesias Amorín, que hace una tesis doctoral sobre la memoria de las campañas de Marruecos y la guerra de África y trabaja el concepto de africanismo. Está la de Gemma Torres, que es una chica de la Universidad de Barcelona que trabaja la masculinidad y el nacionalismo militante español de los africanistas, una cosa muy anglosajona, muy poco trabajada aquí, es un caso único. Hay una tesis de la San Pablo CEU de Atienza Peñarrocha que trabaja el archivo del general Varela y también usa el concepto de africanistas y junteros enfrentando a las dos familias, también es muy interesante, y son perspectivas de carácter más cultural, localizan algunos puntos de interés, ¿no? Los temas, como ven, son muy diversos, desde que los africanistas son un grupo muy viril y que hace una especie de ideología masculina, viril, nacionalista, la tesis de Gemma Torres, no mía, a cosas de memoria, como Alfonso Iglesias Amorín, a estudios específicos de la revista de tropas coloniales, que lo hace Recio García, es una mujer de la Universidad de Baleares, que escribe en catalán y eso genera un problema a la hora de acceder a veces, que hace una tesis doctoral que se llama De Ben Tief a Llano Amarillo, en la cual vincula también el africanismo con la revista de tropas coloniales. Son más modernos, habitualmente trabajan el africanismo en su periodo de conformación y son un poco más fiables. ¿Cuál es el grave problema que tenemos aquí también? Que no nos ponemos de acuerdo ninguno, tampoco en el concepto de africanista. Cada uno denominamos africanismo a una cosa distinta, lo cual es muy problemático, ¿no? Me voy a ahorrar lo de qué es africanismo, qué otras concepciones de africanismo hay, porque nos las ha dicho perfectamente Federico, ¿no? Algunas aluden a las viejas sociedades geográficas de finales del 19, principios del 20, ese partido colonial a la española, como apareció en toda Europa en el momento. Incluso hay algunos africanistas de carácter carlista muy interesantes que hablan de evangelizar y hablan de tener una cuestión religiosa. Bueno, en cualquier caso, nos quedamos con que no es homogéneo el concepto de africanismo militar, ¿no?
esos autores y esos participantes de las revistas, si les incluyéramos a todos, hipotéticamente, lo que es el africanismo castrense, es complicado decirlo, ¿no? Bueno, sí. Luego quería comentar una cosa muy importante y es, si queremos ser más precisos, a veces se le pone un adjetivo al concepto de africanismo, ¿no? Esto es muy interesante porque cada autor usamos un adjetivo distinto. María Rosa de Madariaga, como antes ha comentado Federico, les llama militar africanistas o algo así, y les carga, lo voy a decir directamente, les llama africano-militarismo. Y les carga de un concepto muy negativo, les fuerza siempre al intervencionismo, son los más salvajes, los más sangrientos, formados en una espiral de violencia, que también es la tesis que maneja Sebastián Balfour, y que la espiral de violencia y la brutalización de las campañas de Marruecos yo también la asumo, porque realmente fue un conflicto brutal y atroz, luego veremos un poquitín algunas pinceladas de cómo fue, pero Madariaga utiliza este concepto, por poneros un caso, ¿no? Luego hay algunos que hablan de africanistas civilistas y africanistas militaristas. En este caso son Balfour y Laporte. Y esto es lo que explica por qué Blanco de Izaga, por ejemplo, sería un africanista. Porque Blanco de Izaga es un africanista, pero lo es civil, es de los civilistas, de los que buscan, digamos, más a la manera más del conocimiento antropológico del otro, el pacto, la búsqueda del acuerdo, la penetración pacífica, que en su momento Cánovas del Castillo también defendió, pero que bueno, luego se arrepintió, igual que el primer Joaquín Costa también defendió el africanismo más militante y luego se arrepintió de eso y lo desechó por completo, con lo cual vemos que también en el momento lo que es africanista y lo que no, quién era y quién no era, pues era móvil y volátil, ¿no? Igual que nosotros hoy nos levantamos con un determinado gusto y mañana igual nos deja de gustar, ¿no? Ese es el ser humano y es la belleza de la historia que va cambiando, ¿no? Por poner otro concepto distinto, hay algunos que dividen a los africanistas por generaciones, es decir, los viejos y los jóvenes. También nos explica muchas cosas. ¿Con cuál puedo ir adelantándome alguna duda? ¿Con cuál nos quedamos? Con todos y con ninguno, porque a veces nos encajan con algunos y a veces nos encajan con otros de los conceptos, pero realmente no es un término nada sencillo, es muy polisémico y muy escurridizo, ¿no? Esto de las generaciones lo he sacado del general Alonso Baquer. Como veis, aquí se citan de un tipo y de otro tipo. Alonso Baquer maneja dos generaciones. Dice que son la generación de los viejos africanistas, los que combaten y ascienden en las guerras de Cuba y Filipinas, los que tienen más edad ahí. Él le denomina la generación de 1898. Y luego habla de una generación de los jóvenes africanistas, que son los más famosos, los que a nosotros más nos suenan, que es la generación que él denomina de 1923. El salto generacional son 15 años y él entiende que son dos generaciones que comparten muchas cuestiones y funcionan, digamos, unidas. Las divergencias entre unos y otros vendrían determinadas por la edad. ¿Por qué junta estas dos generaciones? Además de por la búsqueda de la colonia, el ascenso por méritos de guerra, que es un elemento fundamental, porque los dos se forman en academias conjuntas. La Academia General Militar, las academias, a veces eran específicas, por épocas, fueron específicas por cuerpos y armas, pero otras veces no, fueron comunes. Y entonces, estas dos generaciones se forman, digamos, en una tendencia a una mayor sinergia entre armas y cuerpos, y él entiende, el general Alonso Baquer, que eso generó también pues, una especie de sentimiento de identidad entre ellos, ¿no? Es una teoría muy interesante que a veces nos explica ciertas cosas, otras veces puede que no, ¿no? Y luego, el profesor de la Universidad de La Rioja, Navajas Zubeldia, este es el repaso historiográfico muy rápido. Luego pasamos ya a ver las tesis que yo defiendo personalmente, ¿no? Pero el profesor Navajas Zubeldia hablaba también de dos tipos de africanistas. Decía que estaban los africanistas palaciegos y los africanistas de tropas de choque. Entonces, ¿quién era un palaciego? El general Cavalcanti, por poner un caso, ¿no? El general Cavalcanti era un general que él calculaba que estaba mucho tiempo en la península, según él, y que además tenía vínculos con el poder, con la monarquía, y eso lo hacía un africanista no tan, digamos, militarista, no tan clásico de tropa de choque, ¿no? Y los de tropa de choque son los clásicos Millán Astray, Franco, los que a todos nos suenan, ¿no? Yo, en cuanto a cuál es la definición de todo esto, cuál es la familia correcta,
todas ellas, ¿no? Lo que sí que quiero destacar es que hay un punto de inflexión cuando ya podemos comentar que casi todos ellos se unen en un mismo grupo, ¿no? Y es 1921, el desastre anual. En 1921, con la matanza de al menos 7.000 hombres muertos, no bajas. Y esto es un matiz muy importante, porque cuando a veces se habla de la batalla de Adwa, Isaguamba, los grandes desastres coloniales de otras potencias, se está hablando de bajas, pero no de muertos. En anual hay más de 7.000 muertos sobre la mesa, lo cual generó un impacto enorme y hizo que los africanistas, los que eran más civilistas, los que eran más militaristas, o los que eran más mayores, los que lo eran menos, los que eran más partidarios del pacto y los que eran más partidarios quizás de las tropas coloniales, da igual, todos ellos se unen en un mismo objetivo, que es castigar al enemigo que les ha traicionado y ha hecho pues una verdadera matanza de hombres, con casos como el de Monterrey, donde pasan a cuchillo a unos 3.000 hombres desarmados después del pacto de rendición, ¿no? Y esto es lo que genera un puño cerrado en el africanismo. ¿Qué quiero decir en este punto también? Dialogando con mi compañero Federico, que ha sido un placer escucharle, pues quiero comentar que los africanistas no son todos los que están en África. No todo el que sirve o combate en África es un africanista. Un problema de otra vez de la definición. Porque el africanismo, a mí me han dicho alguna vez, ¿eres un africanista? Bueno, si entendemos que un africanista es aquella persona que estudia el continente africano o tiene intereses, puede ser. Pero si ya especificamos qué es el africanismo castrense, el que estamos comentando, tenemos que especificar que no todos los que están en África son africanistas. A mí cuando alguna vez me han dicho, bueno, pero no vale estas tesis que mantienes, porque claro, no se cumple con el general rojo. Es que no todo el que está en África es un africanista. Veremos luego las características que hacen que sean africanistas. Hay muchas familias. El ejército español del periodo era muy diverso y en las campañas de Marruecos combaten muchas familias distintas. Sacado de testimonios, novelas, archivos del periodo, yo he localizado al menos los africanistas estaban enfrentados con otra gran familia militar, que son los junteros, mientras siguen existiendo las juntas de defensa. A partir de 1917, un influjo de la revolución soviética, de la revolución rusa, lo que hace es generar aquí un movimiento que es, bueno, no es exactamente un influjo de ella, pero sí puede ser una inspiración. Aparecen las juntas de defensa, que son defensoras del escalón cerrado, entre otras cosas, un sindicato militar, que se enfrenta de manera salvaje y brutal contra los africanistas. Los junteros también combaten en África, porque son enviados a África, a veces voluntariamente, a veces porque les obligan. A veces va ganando más una familia u otra en la presión hacia el gobierno. Pero claro, los junteros no son africanistas. Pero el caso de José Riquelme, por ejemplo, ¿es un africanista? Sí, y es el presidente de las juntas. Y esta contradicción, porque lo que yo les estoy comentando son tipos ideales beberianos, es decir, lo que estamos haciendo es un gran cajón en el cual insertarnos, es un trabajo intelectual de historia para insertar a un determinado grupo, pero también ellos se mueven, se modifican. Sanjurjo también perteneció a las juntas y todos estamos de acuerdo en que Sanjurjo es uno de los máximos dirigentes del movimiento africanista, ¿no? Entonces, es móvil y estos conceptos que decimos a veces son escurridizos, ¿no? Yo mismo me autocritico a mí. También en África estuvieron los emboscados y los caponíferos. Algunos eran los que no querían ir al frente y solo querían cobrar, y otros eran los que directamente estaban allí para cobrar más, iban al frente, pero eran técnicos, no querían saber nada ni de arriesgar mucho la vida, ni de recompensas, ni lo que se denominará el modelo heroico, ¿no? Balfour y Laporte localizan otro par de ejemplos más. Hablan que también aparecen en periodos más tardíos lo que ellos llaman los políticos en las campañas de Marruecos. Estos son a partir de 1931. El gobierno de la Segunda República no se fía nada de las fuerzas de choque, que es la mejor sección del ejército español. Entonces empieza a mandar a algunos oficiales que son afines a la Segunda República y aparecen por África. No son africanistas, por supuesto, pero conviven con los africanistas. Por eso recargo otra vez más que no todo el que está en África es un africanista. El africanista se autorreconoce y luego veremos algunos documentos de archivo en los cuales ellos mismos hablan de sí mismos, incluso sus enemigos se refieren a ellos como esos que solo quieren combatir y solo quieren ascender por méritos de guerra, lo cual es muy significativo, ¿no? El autorreconocimiento y el reconocimiento de los otros genera ya en sí misma una identidad, ¿no? Que es el africanismo militar español. Voy a ver el tiempo porque esto era la introducción y me he tirado 20 minutos. Voy muy rápido. Tenemos tres
tenemos tres partes en esta exposición muy rápidas, ¿no? Una que es la génesis, de dónde surge el africanismo militar español, ¿no? El africanismo castrense. Pues es una imagen muy bonita del general Weyler, y de dónde surge es de las guerras de ultramar, al menos, que sepamos, de 1895 a 1898, es cuando el ejército español se bate. Podríamos opinar mucho sobre ello. Realmente ellos entienden que se les ha vendido al enemigo, que han sacrificado al ejército por los problemas internos de España, y comenzarán a manejar la idea de que los políticos de Madrid son todos unos cobardes y unos traidores y que no van a permitir que eso vuelva a pasar nunca más. Por eso tenemos que retrotraernos a Cuba y Filipinas, porque de esta experiencia que vivieron de manera directa los de la generación del 98, esos militares africanistas, y de manera más o menos directa a través de las academias, todos los jóvenes, los Franco, Millán Astray. Hay una frase muy bonita del general Franco en los papeles de la guerra de Marruecos publicada, que dice: está muy bien la formación teórica que nos dieron en la academia, pero nunca hubo nada que me impresionara más ni me enseñara más que los 13 machetazos que tenía nuestro instructor de no sé qué, de las campañas de Filipinas, ¿no? Entonces ya te está diciendo que ellos no vivieron. Millán Astray sí, pero Franco, por ejemplo, no vivió las guerras de ultramar, pero las absorbieron a través de las academias, porque las academias lo que había eran veteranos de las campañas de Marruecos, ¿no? También hay que entender el otro concepto que antes he dicho que algunos fuerzan un poco, pero sí que es verdad que hay que entenderlo. El africanismo se inserta dentro de... es un grupo militar, y los grupos militares, es verdad que en España tendieron al pretorianismo, ¿no? Para entender este concepto de los pretorianos y el militarismo hacia adentro es evidente que tenemos que recurrir a Caroline Boyd, pero este es el general Elio. Después de la invasión napoleónica en 1814, cuando vuelve Fernando VII el deseado, se da una vuelta por el Levante español antes de ir a Madrid porque no quería firmar la Constitución de Cádiz, y el general Elio le dice que está a su disposición para hacer lo que haga falta por el rey y que no jurase la Constitución, ¿no? Se vincula al manifiesto de los persas que todos conocemos. Esto es lo que algunos historiadores, muy prestigiosos, entre ellos Penn, señalan como el comienzo de lo que él denomina la era de los pronunciamientos o la era del militarismo español, ¿no? Que llegaría hasta el golpe de Martínez Campos. ¿Por qué hablamos de esto y nos retrotraemos a esto? Porque esta tradición militar también pesa sobre los africanistas, que no dejan de ser militares, ¿no? Algunos hablan también de la época de los espadones. Los militares se utilizaban para romper la política y que los partidos se fueran alternando. El pronunciamiento de Segundo de Martínez Campos en 1874 es muy significativo, lo que da a luz a uno de los periodos más estables de la política española, que es el periodo del sistema de la Restauración canovista. Es un golpe, es un pronunciamiento militar, lo cual ya es significativo, ¿no? Eso es muy interesante. Algunos han defendido, sobre todo los historiadores políticos de las culturas políticas, lo que defienden es que el periodo que va desde 1874 hasta el golpe del general Primo de Rivera en 1923 es un periodo civilista, pero yo no lo creo, y siguiendo a un investigador italiano, a De Bergottini, él comenta que hay una opción que es hablar de un militarismo indirecto, es decir, los militares no es que intervengan en política, no es que impacten sobre el régimen de Cánovas del Castillo, es que lo que hacen es que cuando Cánovas del Castillo o su régimen trata de influir sobre la institución militar se niega. Es decir, no respeta el orden civil porque no pueden intervenir en presupuestos, no pueden modernizar la institución porque son independientes, ¿no? Es muy significativo y también nos hace pensar en una tradición de autonomía militar, ¿no? Que impactará también en la teoría que maneja la Cañada Blanche del golpe de 1936. Pero volviendo a la fundación del grupo, esto que tienen entrecomillado, he ido cogiendo extractos textuales de diferentes personajes de sus obras. Si alguien tiene interés se lo puedo pasar. En este caso es el general Blanco, que estaba al mando de las tropas españolas en Cuba en el momento de la capitulación en 1898, y si leen lo que dice: solamente me arrepiento de no haber sublevado el ejército antes de rendirme. Ya está hablando de la opción de intervenir en política, ¿no? ¿Por qué?
porque se sienten traicionados. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en 1921, cuando los políticos de Madrid y la opinión pública se echa encima de quién ha sido el que tiene la culpa de esto, igual que pasó en el Barranco del Lobo en 1909, cuando haya un atisbo de quién es la culpa, parece ser que los militares entendían muy rápidamente que los políticos les iban a echar encima todas las culpas, iban a ser la cabeza de turco. Pero ya tenían esta experiencia, y esta experiencia es la que les hacía pensar en que no iban a volver a permitirlo nunca más. Y por eso, por ejemplo, explica en parte el golpe de Primo de Rivera apoyado por los africanistas, cuando Primo de Rivera es un declarado abandonista. Primo de Rivera quería cambiar, como antes ha comentado Federico, Ceuta por Gibraltar. O quería cambiarlo por Tánger, o quería abandonarlo, lo que fuese, con tal de no quedarse con la patata caliente que ellos denominaban el problema de Marruecos, ¿no? Bueno, no os lo he comentado, pero merece la pena que lo hagamos. En la guerra de Cuba, de memoria voy a hablar, mueren 30.000 hombres de fiebre amarilla, del vómito negro. De los 200.000 aproximados que sirven en Cuba, el 30% muere, lo cual es un porcentaje muy alto. Deja aproximadamente 60.000 familias en España sin hijo. Y eso sin contar todos los repatriados, que vuelven muchas veces con muchas secuelas, sin brazos, sin piernas. Esto genera un impacto. Y este impacto es el que luego hará que las campañas de Marruecos sean muy mal vistas por el pueblo a nivel general, ¿no? Los muertos exactos son 60.000 muertos españoles en 3 años de guerra. Y los repatriados fueron 150.000 en condiciones lamentables. Les llamaban los espectros amarillos cuando leemos prensa del periodo y desembarcaban en los puertos, ¿no? Según una tesis doctoral muy reciente de Navarro Chueca, se calcula que el 40% de los muertos españoles fue por el vómito negro, no por acciones de guerra, lo cual también criticará a los militares. Les va quedando en el recuerdo todas estas cosas, ¿no? Por muertos de guerra, si a alguien le interesa, solo muere el 7% de los soldados que combaten en Cuba y en Filipinas. También es verdad que hasta la Primera Guerra Mundial, según el historiador Keegan, uno de los mejores, hasta la Primera Guerra Mundial era normal que muriesen más por enfermedades que por actos de guerra, pero esto es realmente salvaje, ¿no? Aquí tenéis un comentario de cómo estaba el ejército en este periodo, lo cual también dice mucho de cómo van a actuar los africanistas. Donde digo ejército, digo hombres armados como Dios quiere, vestidos como Dios quiere, municionados como Dios quiere. Había un problema de macrocefalia, había demasiados oficiales. Fernando Puel de la Villa, otro de los mejores historiadores militares, ha calculado que el 70% del presupuesto destinado al ejército se gastaba en salarios, lo cual generaba solo el 30% para poder modernizar el ejército español. Y esto es lo que va a hacer es que no estén preparados para intervenir en las campañas de Marruecos. El general Emilio Mola, a todos nos suena, es un ilustre africanista, y esto es lo que escribe muy bien, por cierto, en Darakoba deja esta frase: rebaños de hombres sin el menor ideal, sin la más mínima cohesión, sin armamento, sin equipos adecuados. ¿Y qué acaba diciendo de lo que pasó en Cuba y que no va a permitir que pase en Marruecos? Los políticos y la opinión pública se les echaron encima y eso no se va a volver a permitir nunca más. Desde 1898 los militares hay algunos autores que dicen que se encierran en sus cuartos de banderas. Es decir, son ellos la esencia de la patria, ¿no? La ley de jurisdicciones sería muy significativo de esto. Ellos son los que pueden juzgar los delitos contra la patria, ¿no? Es interesante ver cómo se van enfocando a una determinada tradición militar, ¿no? La correspondencia militar en el 98 habla también de traición y de cobardía de los políticos y de la opinión pública. Es un constante. Si vemos el Heraldo Militar, todo esto es prensa político-militar, es decir, es prensa del periodo que, aunque ahora mismo nos llame mucho la atención, era de factura militar. Fijaros que es muy bonita esta idea, la virilidad. España ya no es una nación viril, España lo ha perdido todo con las últimas campañas de ultramar. ¿Y qué es lo que le queda? Pues la nada, ¿no? Y eso es lo que va a generar la necesidad de hacer un nuevo imperio. El nuevo imperio viene determinado, más allá de intereses económicos o geopolíticos, viene por una cuestión de carácter cultural. Lord Salisbury lanza una idea en 1899 y habla de las Dying Nations, las naciones moribundas. Y dentro de esas naciones moribundas estaría la España, que ha perdido su imperio. Por eso tiene que regenerar el imperio, ¿no?
¿Por qué comentamos esto constantemente? Porque los militares españoles son una élite intelectual, o al menos son un grupo con una alta formación cultural. Es uno de los grandes clichés que manejan a veces, o que se ha manejado por algunos historiadores. Decir que todos ellos son una especie de militares que lo único que saben es combatir. No es cierto, muchos de ellos tienen obras muy interesantes, ¿no? No es un africanista Burguete, pero Burguete, por ejemplo, traduce a Nietzsche y es un enorme conocedor de Nietzsche. Millán Astray traduce el Bushido japonés y tiene unas conferencias realmente interesantes. El general Mola escribe realmente bien y también conoce a Herbert Spencer, el darwinismo social, y conoce a Nietzsche leyendo sus obras completas, ¿no? Publicadas en 1941. Hay una edición muy bonita de Santander, en Aldus, en una editorial muy interesante, ¿no? Es decir, traemos a colación este ambiente porque esto es lo que llevará a la regeneración. A todos nos suena la regeneración literaria, los literatos de la regeneración española, pero es que dentro del ejército español hubo una regeneración, hubo vías de regeneración. Los africanistas son una de esas vías. Lo que el profesor Geoffrey Jensen, de la Virginia Military Institute, él habla de la vía de conservadores y racionalistas y sitúa a Millán Astray como una de las cabezas que él identifica como esta vía de regeneración de la patria. ¿Cómo? A través de la guerra, de la expansión militar, de la militarización de la sociedad y, por supuesto, de un control militar de la nación, ¿no? Es una idea muy interesante que maneja el profesor Jensen en una tesis doctoral de los años 80, pero que ya está traducida al castellano, que se llama algo así como Culturas Militares Españolas, ¿no? Aquí volvemos a la misma idea y también con las ideas biologistas, ¿no? Otra vez con esa idea de muerte, de generación, somos un ser vivo que estamos a punto de desaparecer. Es muy interesante también la misma idea que antes ha manejado Federico. El general Polavieja, al mando de las tropas españolas en Filipinas, con muchísimos problemas con Madrid porque no le manda refuerzos, algo que pasará constantemente también en Marruecos. Los políticos de Madrid no querían enviar fuerzas a los territorios coloniales porque les generaba muchos problemas internos en el país y era un régimen que tenía ya de por sí problemas, carlistas, federales. Entonces, pero mirad lo que dice, ¿no? O cauterizar las manos implacables con llagas o aguardar que a ellas nos venga la muerte. Esto es el cirujano de hierro costista, ¿no? Es esta misma idea. O si queréis, a Oswald Spengler, ¿no? La idea del César. Oswald Spengler tiene una idea de este periodo también muy interesante. Escribe un libro, La decadencia de Occidente, que ya es muy interesante en sí misma. ¿Y cómo salimos de la decadencia de Occidente? Salimos a través de un cirujano de hierro, ¿no? Estamos pensando en medidas drásticas, imperio, guerra, ejército, ¿no? Que es la vía que van a manejar los africanistas. Todas las características que yo luego voy a manejar vienen derivadas de esta especie de magma intelectual del fin de siglo y de principios del siglo XX. La forja. Ni tan mal voy. La forja de los africanistas. Bueno, aquí tenemos, estos son los primeros legionarios que llegaron, he traído la foto porque es muy bonita, está en el archivo de la Legión, son los primeros legionarios que llegan a Melilla tras 1921, que no son los primeros que llegan a Melilla porque sabemos que es el regimiento de la Corona de Almería, muy olvidado por la historiografía, pero hay que darle el mérito, pero estos son los primeros legionarios, ¿no? Millán Astray era un excelente propagandista y logra vender el mito de que la Legión es la que salva a Melilla, ¿no? Uy, he traído el texto escrito, no hago caso al texto, perdonadme. Me estoy emocionando y ya no hago caso a nada. Vale. Fijaros, esta es la idea del belicismo. Como corrientes filosóficas de las que beben, esta gente son agregados militares en Europa, es decir, que conocen las corrientes filosóficas, hablan francés perfectamente y muchos de ellos estudian también en las escuelas de guerra francesas, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que conoce las corrientes intelectuales. Dentro de ellas está la que podemos denominar el belicismo, también el irracionalismo y el vitalismo inundan el mensaje de los africanistas, ¿no? Bueno, el credo del legionario, la legión se funda, el tercio de extranjeros, de la denominación oficial, se funda en 1920, pero ya es un proyecto anterior. El general Vallenilla lo trabaja muy bien, es recomendable su lectura, para mí es lo mejor que se ha hecho sobre la historia de la legión, y él ya comenta que ha habido muchos proyectos anteriores, que el mérito, de nuevo, se le lleva muy inteligentemente Millán Astray, pero que, bueno, hubo proyectos anteriores, pero
el tercio extranjero es una unidad netamente africanista, por eso es muy interesante estudiarla, ¿no? Imbuida en ese irracionalismo, en ese belicismo, ¿no? El general Francisco Franco, esta es una frase textual, quiero recordar que está sacada también de los papeles de la guerra de Marruecos, dice: la guerra fue siempre el crisol donde se purifican los valores. Fijaros, la guerra como algo positivo. El general Emilio Mola, por supuesto, lo da por asentado también muchas veces. Si leemos a Millán Astray, también. Claro, si la guerra es positiva, todo lo que va unido a la guerra, que es la muerte, y antes de la muerte, la cicatriz o la herida de guerra, también son netamente positivas, porque lo que hacen es cambiar el orden liberal burgués. ¿Por qué se estaba en decadencia? La idea que antes hemos comentado, la idea de Oswald Spengler, la idea de que las sociedades occidentales están muriendo, ya no son viriles. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues tergiversando o, si queréis, alterando completamente los valores de las sociedades, ¿no? Si al liberal burgués lo que más le gusta es la vida y el dinero, a mí, que tengo que salvar a la patria, lo que más me gusta es la guerra y lo espiritual, ¿no? Entonces los valores espirituales inundan, por ejemplo, el credo del legionario, que es muy interesante de leer, ¿no? Como ven, todo lo entrecomillado es textual, no son mis tesis. Pueden entender que está todo ello extraído de diferentes obras o archivos o no sé ni dónde voy. Aquí tenemos al teniente coronel, les pongo con el cargo de origen o cuando publican la obra. El otro era, como eran los papeles de la guerra de Marruecos, que se publican en los años 80, le he puesto el cargo máximo, pero en este periodo, cuando creo que es 1929, en un pequeño discurso que da en Sevilla con motivo de una exposición, Varela dice: nuestra presencia en África representa una prolongación de la vitalidad nacional. Fijaros, otra vez la misma idea, ¿no? Hay que vivir, cómo vivimos, cómo revivimos y nos revigorizamos para que no nos invadan, porque hay o dying nations, o naciones moribundas, o naciones emergentes. En este periodo, a nosotros nos llama mucho la atención, pero en este periodo el teniente coronel Duyos Sellos da una conferencia muy ilustrativa sobre las razas amarilla, blanca y negra. O sea, que estamos entendiendo el concepto de, en este periodo se entendía que había razas, que había naciones cual organismos vivos y que algunas iban hacia arriba y otras iban hacia abajo. Es decir, como cualquier animal, uno tenía más vigor que otro, ¿no? Y había que forzar la vitalidad de una nación. Según el teniente coronel Varela, en este momento, se hace a través del crecimiento imperial. ¿Cómo? Manu militar, por supuesto. Aquí tenemos un resumen. Bien, aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es simplemente un esquema para que, bueno, pues nos hagamos una idea. Las corrientes regeneracionistas también son militares. Esto es algo que en su momento, bueno, pues fue a mí. Bueno, lo he discutido bastante porque algunos historiadores entienden que el regeneracionismo es puramente civil y que los militares no pueden pensar. Algo así, ¿no? Esquematizando un poco el argumento, pero como antes ha comentado Federico, los militares españoles, igual que los militares de este periodo, en un momento en el que en 1906, según el filósofo Pedro Rivas, en analfabetismo en España está alrededor del 60%, unos militares que han estudiado en una academia, que se han preparado el ingreso a la academia y que luego además están de agregados por Europa y tienen intercambios con otros agregados que vienen a España, pues evidentemente tienen una formación elevada, ¿no? Por eso sí que participan de este regeneracionismo castrense y ahí me baso en las tesis de Geoffrey Jensen, repito, ¿no? Esto unido, este impacto, esta crisis nacional, que es una crisis europea, es una crisis de la conciencia europea en cierta medida, como dice el profesor Hughes, y la tradición militarista española acaba llevando a una corriente que es la que podemos denominar el conservadurismo irracional, que es el africanismo, ¿no? Aquí os he traído una frase para que veáis que conocían perfectamente a los intelectuales del periodo. Esto es un textual, creo que es de Clodoaldo Piñal, que dice: la estática social que diría el gran Heriberto Spencer. Es decir, conocen a Herbert Spencer, que es el padre del darwinismo social, ¿no? De las teorías, algunas de las teorías que se manejan en este periodo. El darwinismo social, si no lo conocéis, y muy rápido, es idéntico al darwinismo biológico, es decir, los más fuertes sobreviven, simplificándolo mucho, pero aplicado a las sociedades. Las naciones más fuertes sobreviven, con lo cual o comes o te comen. Para que no te coman, ejército, expansión imperial. Y esto es en lo que van creyendo los africanistas. Tengo otra frase muy bonita de Alfredo Quindelán, que dice, él dice directamente, como diría nuestro gran intelectual Nietzsche, es textual: ellos son filisteos de la cultura. Es decir, cita a Nietzsche y le cita textualmente. Leen y tienen una formación intelectual, algunos, como todo.
Algunos escriben mejor que otros. Yo recomiendo a Mola, por ejemplo. A mí Mola me parece que escribe muy bien. Es un gran desconocido, ¿no? Bueno, aquí tenemos el resumen para ir rapidísimo. Irracionalismo, vitalismo y belicismo como las grandes corrientes matrices del africanismo. También el darwinismo social le asumen permanentemente, y el desprecio a lo liberal y a lo burgués por esta corriente, digamos, estos inicios del africanismo militar español, ¿no? Por eso, supongo que todos habéis asociado antes el novio de la muerte. Y el culto legionario que estudia el general Vallenillas, por ejemplo, ese culto mortuorio, ¿no? ¿Por qué el culto mortuorio? Claro, visto ahora mismo a palo seco, hablando rápido, por nosotros, que somos herederos de las sociedades liberales burguesas, nos suena muy fuerte. Pero analizándolo desde este punto de vista en el que hay una crisis de la conciencia europea y, si queremos, española, en la cual hay que buscar soluciones, si estos que nos han llevado a la ruina, estos lo que más valoran es la vida, yo lo que más valoro es la muerte. Y estos son signos de identidad del africanismo. Y esto explica muy bien algunas cosas que sabemos todos hoy en día, ¿no? El paseo del Cristo de la Buena Muerte, o cómo se asume ese novio de la muerte, ese cuplé se asume por el tercio de extranjeros. Además de, bueno, los timbres de combate de legionarios a luchar, legionarios a morir, todo ello responde a esta misma idea, ¿no? Y esta frase me encanta porque explica muy bien esto, que es ese desprecio al materialismo burgués victoriano del periodo. Es una frase de nuestro amigo el teniente coronel Emilio Mola, que dice, es todavía mejor, pero bueno, hay que resumir porque me iba a comer el tiempo. Los tiempos que corremos son más de dar satisfacción al estómago que al espíritu, aunque no debieran olvidar los que así piensan que el progreso de los pueblos no se hizo a la fuerza de satisfacer la gula, sino fomentar ideales. Es decir, el materialismo burgués, malo, y lo bueno es la expansión espiritual, ¿no? Y lo primero es propio de cebar cerdos, pero jamás de engrandecer naciones, ¿no? Es una frase muy redonda del general Mola. Y así es como ellos presionan, es un grupo de presión junto con otros para conseguir un nuevo imperio, un imperio de recambio que es el Imperio Español, ¿no? La revista de tropas, la revista, según Federico, la no revista sucesora, es decir, cuando ya estamos hablando de los años 40 y 50, hay algunos estudios que analizan qué porcentaje de la riqueza, Tomás García Figueras, un enorme intelectual, nos dieron a España, y hablan de menos del 1%, que somos la potencia con diferencia en función de nuestro tamaño y nuestro peso, en nuestro peso económico, la más perjudicada de lo que fue el reparto entre las potencias coloniales del mapa africano. Sabemos que África se reparte la Conferencia de Berlín, pero en el caso español que Marruecos es una zona geoestratégica muy interesante. Siguiendo las doctrinas del almirante Alfred Temaja, los británicos tenían muy claro que esta zona no podía caer en manos de los franceses ni de los alemanes, lo cual representaría un peligro para sus intereses geopolíticos, y deciden, a través de una serie de acuerdos que no podemos entrar al detalle, deciden implicar a aquellos que, bueno, más o menos querían entrar, que eran los españoles, ¿no? Por eso se da esta mínima franja del territorio a España, que es lo que el geólogo Lucas Fernández, en una conferencia en el Ateneo de Madrid en 1921, dice que a nosotros lo que nos han dado de Marruecos es el espinazo, y que es muy duro y que se nos van a romper los dientes al masticarlo, ¿no? Es una frase muy interesante del geólogo. La conferencia está disponible en internet libremente, creo que la Biblioteca Nacional el Ateneo de Madrid mismamente la ha digitalizado, y merece la pena leerla porque en 10 páginas este geólogo dice que lo que nos están dando es, pues, los rescoldos que nadie quiere y que no nos deberíamos meter en este jardín, ¿no? ¿Por qué traigo este mapa? Traigo este mapa porque es muy ilustrativo de lo que dan a España. Lo que dan a España es esto. Es unos 32.000 kilómetros cuadrados, más o menos, con la castración territorial de la zona más interesante, que fue Tánger, 600 kilómetros cuadrados que se lo quedan como zona internacional, y realmente viene a ser la provincia de Badajoz, más o menos, lo he calculado, más o menos, y encima son montes muy abruptos, con una orografía cambiada, no hay una comunicación fácil, no hay puertos fáciles. Según los estudios de Capdequí, que antes le hemos citado, Capdequí tiene una obra en el 36 fantástica sobre la geografía general de Marruecos. Hace un estudio fascinante, y él comenta que además, no solo es que no haya puertos naturales, es que además hay niebla, el viento no es el correcto y que es muy complejo. Este territorio realmente es el espinazo del Rif, ¿no? Es lo que decía nuestro geólogo Lucas Fernández. Y le traigo porque a veces se nos olvida, si ponemos esta foto directamente parece que España tenía un buen pedazo del sultanato de Marruecos o de África, pero esto nos ha engañado. Esto es el protectorado norte, ¿no?
Esto es lo que tardamos en conquistar desde 1909, previo a los acuerdos internacionales, que ya comenzó, incluso podríamos hablar un poco de antes, ¿no? El desembarco de Casablanca en 1907, son los comienzos de esos guiños imperiales españoles. Según Pablo Laporte, España tiene lo que él denomina un imperialismo reactivo, reacciona a otras potencias, no es un imperialismo proactivo. Cuando Francia avanza o cuando le presionan los alemanes, primera y segunda crisis de Marruecos, es cuando España no le queda más remedio, porque según la doctrina geopolítica del periodo, en la revista técnica de Infantería y Caballería, que es muy interesante leerla y está digitalizada, ellos lo que tienen miedo es que Francia se haga con todo el control y entonces haga... hablando rápido, un sándwich a España. Y España no tenga un colchón, o lo que ellos también denominan a veces un hinterland territorial, un glacis que le proteja de un posible ataque francés desde el sur y desde el norte, ¿no? Bueno, el caso es que esto es el territorio español, seccionado, como digo. Y esto es porque es tan importante, que supongo que aquí no hace falta explicarlo, pero a veces sí que es interesante. Aquí tenemos la sección, cómo le seccionan, y estos recortes, que el otro día estábamos hablando, José Antonio y yo, de los recortes diplomáticos que se le van haciendo a España, ¿no? Estos recortes van enfadando cada vez más al grupo africanista, porque esto es humillarles, ¿no? Los franceses no eran, al menos por lo que ellos dicen, no eran especialmente amigos de los españoles, al menos no hasta que deciden pactar y hasta que cambian el mariscal Lyautey. El mariscal Lyautey es contrario al extremo a los intereses españoles, nos mete contrabando, las fronteras son porosas, va en contra de todos los intereses españoles porque considera que España no se lo merece. Una cosa del colonialismo francés, del carácter francés, si queréis, ¿no? Esto es juicio de valor mío. Pero cuando aparece ya el mariscal Pétain, cambia la cosa, porque el mariscal Pétain tiene una frase muy interesante que recoge María Rosa de Madariaga, que está en los archivos franceses, que dice que los africanistas, y él les denomina así, Pétain dice, los africanistas son apóstoles del resurgimiento español. Y Pétain sí que se lleva bien con los franceses, y aunque Gómez Jordana tiene que negociar mucho para que Primo acepte, hay una colaboración franco-española. Todo esto lo estudia a la perfección Díaz de Rioja, que ha hecho una tesis doctoral muy interesante sobre el desembarco de Alhucemas, y ahí puedes ver cómo Primo de Rivera, por ejemplo, no le gustaban absolutamente nada a los franceses porque durante toda la expansión española le habían perjudicado, ¿no? Otra cosa es cómo se llevaban los oficiales, que eso sí, pero no la nación, ¿no? ¿Cuál era el problema que se encuentran los africanistas? Es decir, ¿por qué los africanistas van a tener este tipo de características que hemos estado ya adelantando, ¿no? Porque están muy frustrados, tienen una frustración doble. Lo que se escribe desde España, los africanistas civiles, por decirles así, por distinguirles, lo que dicen es que podemos ir a África a civilizarles. Quiero recordar que es del Nido y Torres el que dice que España es el faro de la civilización y no podemos permitir que la oscuridad y la barbarie de Marruecos esté ahí campando sus anchas, ¿no? Es decir, España tiene una labor civilizatoria. Algunos, los que son más de corriente de ideología reaccionaria o carlista, hablan de evangelizar y la necesidad de evangelizar. Hay otros que buscan el beneficio económico. Lo interesante de todo esto es que, en teoría, cuando se va a África, se piensa que se está haciendo el bien y que van a ser recibidos con los dones de Occidente como algo positivo. Y lo que se encuentran es que no, que el territorio es muy adverso, militarmente es muy complejo, orográficamente es muy difícil, la hidrografía es muy mala y los nativos, lo que aquí no se ponen de acuerdo, Madariaga y Penel, Richard Penel es el que mejor ha estudiado probablemente el ejército rifeño y la república, lo que él denomina la República del Rif o el Emirato del Rif. Richard Penel comenta que puede haber unos 500.000 nativos. De esos 500.000, si entendemos que la mitad son hombres, unos 250.000 nativos. La demografía es muy joven en este momento, pues podría haber unos 150.000 guerreros, ¿no? Lo que Madariaga, las jarcas, las denominaciones jarcas, que son, según la definición clásica, pues son desde mozalbetes de 12, 14 años hasta ancianos que pueden portar un fusil y un puñado de dátiles o cebollas y con eso pues ya son soldados, ¿no? La otra frustración que van a tener los africanistas en su labor es que no se les va a dotar de los recursos adecuados para la tarea que se les ha encomendado, ¿no? España se ve un poco arrastrada por Gran Bretaña. Gran Bretaña es la que mete de alguna manera a España en este jardín. Los británicos, como siempre, ¿no? Si han estado en el British Museum saben a lo que me refiero. Los británicos van al suyo, meten a España en este jardín, pero luego no quieren saber nada de esto. Y España tampoco quiere saber nada porque, claro, dotar de recursos a Marruecos en un país que viene de una gran derrota militar y que no está en crecimiento, pues supone destrozar las arcas públicas. Y un problema de opinión pública, porque los españoles no quieren luchar en las campañas de Marruecos y directamente no quieren servir en
ejército, ¿no? Hay un sistema muy injusto de reclutamiento. Hasta 1911-12, la ley del general Luque, lo que hay en España en el sistema de reclutamiento es lo que se denomina la redención en metálico. La redención en metálico hace que aquellos que tienen dinero pagan y no van a combatir. Directamente no van al ejército en este momento. Ese es el sistema anterior al general Luque. Después del general Luque, a partir de 1912, el sistema cambia y se dice, esto es una vergüenza, esto no puede ser que los ricos no vayan a combatir sus hijos. Entonces se hace el sistema de cuotas. Pero el sistema de cuotas también es, en cierta medida, muy dañino para las clases humildes, porque el que paga la cuota elige el destino de su hijo. Y entonces, claro, eliges una unidad que no esté destinada en el combate. 5 minutos, voy muy rápido, muy rápido. El tipo de guerra es irregular, no se puede distinguir al amigo del enemigo. Eso lo que genera es una tensión constante y esas tensiones permanentes es lo que generan acciones de guerra como estas. Esta, en este caso, es de españoles hacia rifeños, pero al revés era igual y constante. Si leemos a Indalecio Prieto sus crónicas cuando le mandan en 1921, pues es espeluznante, ¿no? Gente crucificada, oficiales despellejados vivos, lanzados les destripaban y les ahogaban con su propio aparato digestivo. Algunos oficiales relatan que les han cortado los testículos y se les han ahogado. Es decir, esto no es que unos contra otros, es que todos contra todos. Se entra en lo que Balfour denominó una espiral de violencia, ¿no? Y el pueblo, que antes lo he comentado, no quiere combatir, lo cual hace que cuando aparece, por ejemplo, el Partido Comunista, esto es del archivo del PC, las consignas son estas: muera la guerra de Marruecos. Esto también estaba en el PC, era algo que distribuían ellos y era algo así como que las campañas de Marruecos y Marruecos solo le interesa a los ricos, ¿no? Y aquí tenemos una foto inédita de la gente que tiene que servir, pues que es gente normal y corriente que a veces se nos olvida, ¿no? Es una guerra muy dura, donde aparece el Paco, la figura del Paco, como un estereotipo del traidor, ¿no? Para ir muy rápido, ¿qué cataliza a los africanistas? ¿Qué les hace, digamos, un puño cerrado? Esto, Anual, 1921, ¿no? Esto es un testimonio de Franco. Un año y otro fuimos tropezando en nuestras expediciones africanas sin preparación, lo de siempre, las quejas constantes que ya venían desde Cuba y Filipinas, ¿no? Y lo que se acaba llevando a este grupo, repito, no todos los que están en las campañas lo son, pero a este grupo lo que les genera, digamos, una identidad propia es esto: creen en el camino del infante heroico. Se ha dicho históricamente que son de caballería e infantería. Falta un estudio mucho más pormenorizado. Lo que sí que sabemos es que ellos alababan a aquellos que se lanzaban al combate. Cuando Cavalcanti se lanza, por ejemplo, en Ticiaza, eso es un orgullo para ellos. El general Mola habla de una posición cerca de Daracova que comenta: nos estamos paseando, nos están disparando y no nos agachamos ninguno, porque aquí nadie puede parecer un cobarde. Entonces, fijaros hasta qué punto, digamos, que no hay un aspecto técnico. Se busca el valor antes que la conservación de la propia vida, lo que antes hemos estado comentando, ¿no? Otra idea es el imperialismo. Claro, son netamente imperialistas. ¿Por qué? Porque de ahí también tienen carreras meteóricas. No solo Franco, que todos le conocemos. Es que Saro tiene una carrera meteórica, Godet tiene una carrera meteórica. Los ascensos, además, que duplicaban el sueldo. Y aquí, muchísimos. Y más, claro, más aún, los oficiales peninsulares, los que estaban en la península, hay un estudio de Boyd, otro distinto de Alfonso XIII, en el que estudia un capitán medio. Y un capitán medio con 2 hijas no llegaba a final de mes en la península. Aquí eran militares de verdad, bien pagados, ¿no? Y eso les va a dar también una identidad. También la permanencia de las colonias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los africanistas? Esto es suyo. Esto es una carta privada entre el general Sanjurjo y el general Primo de Rivera. Cuando Primo de Rivera le dice a Sanjurjo que a ver si la apoya para retirarse a la línea de Estella, y le dice a Sanjurjo que no. Y entonces Primo de Rivera le dice: estoy dispuesto a castigar a todos esos que lo único que quieren es batirse. Está señalando ya al grupo africanista. Y le contesta Sanjurjo: aparte del tercio regulares, mejalas y aviación, cuyo espíritu es excelente y cuyas ideas ya conoces, africanistas, hay cuerpos permanentes y aún algún expedicionario que piensan como aquellos. Y esto es una frase
en la que se demuestra que hay un grupo militar, que es el africanista, contrario y diferenciado a otros tipos de grupos y a otros intereses concretos, ¿no? Se ve incluso en una estética, yo estoy imbuido un poco de la historia cultural y he estudiado la estética, y hay una estética africanista, que se refleja en algunas películas, como Harka, que igual la habéis visto, o A mí la Legión. Voy a ir muy rápido, muy rápido. También la virilidad, que esto lo ha estudiado Gemma Torres, si queréis verlo, y también a sus grandes enemigos. Se contraponen a las juntas de defensa, que son algo así para ellos como una especie de comités, de soviets, incluso les denominan soviets, y también contra aquellos que denominan enemigos del imperio y enemigos de la clase, contra el obrerismo. Odian a los obreros. Algunos clichés, algunos guiños que luego sabemos que tendrá el general Franco, vienen de aquí, vienen de este periodo, ¿no? Y claro, lo vienen en cierta medida con lógica, porque yo, enredando en archivos militares, me encontré con este documento. No sé si le pueden ver bien, es interesantísimo. Me encontré con 3 de estos. No lo ven bien porque está en cirílico. Porque este documento es un documento capturado por la Policía Indígena Española, en el cual se está hablando, le mandé traducir en su día, se está hablando de que el Comité Internacional ruso está dotando de 10.000 fusiles a los 100.000 fusiles a los rebeldes rifeños. Es decir, la conspiración, ellos entendían que había una conspiración entre lo que ellos llamaban la República de Angora, es decir, el general Kemal Atatürk en la Guerra de Liberación Turca, los rusos y los rifeños, ¿no? Entonces esto les hace odiar a... Voy a ir muy rápido, muy rápido. Bueno, mirad, para que veáis que también hay virilidad y extrema valentía, esto es un bando oficial, un bando firmado en el programa de Primo de Rivera. Dice: es femenino y ridículo dentro del ambiente viril que hay en todo el territorio dar la menor importancia a este cañoneo inofensivo. Estaban en el Gorges, creo recordar, cañoneando a la ciudad y se lanza este bando diciendo que no pasa nada, que aquí hay que aguantar. Y si no me da tiempo más, que no sé si me dejáis tirar un poco más del chicle, esto es muy bonito, porque esto lo encontré en archivos también, y esto es el comandante general de Melilla en 1923, Pedro Vives, que es enviado por Primo de Rivera para poner orden, porque sabe que los africanistas no son de los suyos, aunque la han apoyado, y entonces es un informe muy grande en el cual hay una estética africanista. A la llegada a este territorio, una de las cosas que más me llama la atención fue la falta de uniformidad. Podéis pensar que esto es una cosa muy curiosa, pero vamos a leer el informe completo. Prendas, colores no reglamentarios, usan el uniforme que les da la gana, se sacan las camisas, los cuellos también, llevan las cartucheras que no deben llevar, el gorro como les da la gana. ¿Dónde? Cuerpos expedicionarios, aviación, tercio y cuerpos auxiliares. ¿Nos suena de algo? Nos suena de que son los mismos que ya señalan como africanistas, ¿no? Anteriormente. Dan una sensación pintoresca de rebeldía. Estas deficiencias, que en sí mismos no significan nada, conjuntamente socavan los principios de la buena subordinación y de disciplina de las tropas, porque ellos llegan a autorreconocerse incluso por la vestimenta. Hay un cierto gusto por lo oriental, ¿no? ¿Quiénes son el núcleo duro del africanismo? Lo que el profesor Navajas Tubeldia hablaba de los africanistas de choque. Estas unidades. Las unidades peninsulares expedicionarias, que están mucho tiempo, oficiales, No se ha estudiado si los suboficiales se podrían denominar africanistas o no, yo calculo que sí, pero esto merece un estudio más serio, no que yo lo diga aquí. Enrique Meneses, por ejemplo, en la Cruz del Montarruit se ve claramente que es un africanista de pro, pero habría que hacer un estudio mejor. En las Jarcas, las policías indígenas, el tercio de extranjeros o los regulares, por supuesto, son africanistas. Luego hay algunos que pueden estar más en duda, pero que yo creo que también lo son, y lo defiende también Balfour, por ejemplo, y Laporte también lo defiende, cuando habla de la administración colonial, y los interventores también lo son, pero un poco más civilistas en un primer momento, hasta el 21, en el que se convierten todos en una identidad dispuesta a pasar sangre y fuego a aquellos que han matado a 7.000 de sus compañeros indiscriminadamente, ¿no? Y milagrosamente he llegado aquí sin leer la mitad de lo que quería leer. España se ve embarcada en una aventura colonial muy costosa, y en este escenario es donde se desarrolla lo que yo considero una identidad, podemos denominarlo una familia militar, una cosmovisión, que es fundamental para el entendimiento posterior de la historia nacional del siglo XX, que es lo que creo que este concepto aclara, más o menos, lo que es el africanismo castrense, con las características que yo os acabo de dar, ¿no? ¿Quién entra aquí dentro? Una de las grandes críticas que me podéis hacer, no lo sé. Porque yo os puedo decir los principales, que son los que he entrado por su trayectoria. Pero quizás este estudio está también sesgado, porque este estudio he cogido las trayectorias más fulgurantes o las más representativas y quizás he hecho una parte por el todo, ¿no? He hecho un ejercicio metonímico incorrecto. Todo está dispuesto al debate, ¿no? Me encanta que la foto la hayamos elegido la misma, es una de mis favoritas. Y
y esto es una mariquita legionaria que nos dice mucho de cómo era el conflicto y cómo la brutalización y la espiral de violencia pues llegó a ser como algo normal, ¿no? Hay una teoría de Norbert Elias, el sociólogo alemán muy interesante, que habla de los duelos simbólicos, y Madariaga y Balfour la manejan, y a mí me parece que es viable, en la cual la extrema belicosidad de los africanistas, ese culto a la guerra y ese escenario tan brutal de conflicto, porque las campañas de Marruecos fueron brutales, lleva incluso a retaguardia un concepto que es el duelo simbólico. Incluso en retaguardia a ver quién es el que más bebe o a ver quién es el más pendenciero en cierta medida, porque es un ambiente muy viril, muy masculino, en el cual pues, nos encontramos pues esto que hemos estado comentando, ¿no? La bibliografía base para este estudio, aquí tenéis algunas de las obras principales, la tenéis aquí si a alguien le interesa. Atienza es una tesis doctoral muy interesante, colgada en la red. Blanco Escola, bueno, a mí me parece interesante lo que dice, aunque evidentemente tiene un sesgo, como muchas cosas. García Recio es otra tesis doctoral que es muy interesante y que además creo que es pertinente porque estudia la revista de tropas coloniales. Iglesias Amorín también es muy interesante su tesis. Y yo me cito a mí mismo porque me conozco, no por nada más. Si alguien quiere una especie de resumen muy rápido de lo que se ha hecho hasta ahora del africanismo, aquí yo hice un estado de la cuestión aquí, que no es completo porque esta cuestión yo creo que no va a ser completa nunca, es una de las grandes bellezas de este tema, por eso me apasiona África y por eso estoy entusiasmado aquí en Ceuta, es que todavía quedan muchos misterios probablemente y que no se van a poder solucionar nunca, ¿no? También recomiendo la tesis de Parra, aunque sé que no todos asumimos, pero es una tesis muy interesante, y el libro clásico de Machado también es interesante de leer para ver cuáles fueron los primeros que hablaron sobre esta cuestión, ¿no? Y ahora cierro, ahora sí que sí, porque lo he buscado. Hay una frase, y esto es lo que en parte les enfadó muchísimo a los africanistas, hay una frase de un agregado militar, lo publica en una revista extranjera, un agregado militar estadounidense que se llama Charles Willoughby. Eso es. ¿Quién es este personaje? Pues cuando viene aquí es un capitán de Estados Unidos, un agregado militar. Y este personaje luego acabará siendo general en el ejército de los Estados Unidos y es el segundo con MacArthur. Y es el jefe de inteligencia militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual sabemos que es un personaje que yo creo que puede ser por suerte, pero yo creo que por meritocracia, un personaje interesante, con una gran capacidad analítica. ¿Qué dijo? Pues el capitán Willoughby dijo: con una movilización más completa, los moros habrían sido destrozados, pero el país no estaba interesado hasta este extremo. La campaña era de espectáculo, solo interesaba al ejército. Es una observación hecha en 1925, lo cual dice en parte por qué aquí se forman los africanistas y por qué están tan enfadados. Porque pagan con su sangre, en cierta medida, por ponernos en su pellejo, pagan con su sangre y con su estancia, con su aislamiento físico, real y psicológico, lo que no les dan desde Madrid. No les dan los refuerzos, no les da el material, no les da el dinero. También es verdad una cosa, cuando se soluciona la cuestión, que es en el desembarco de Alhucemas, el desembarco de Alhucemas desborda el presupuesto español y lo miré por ver cuál era la comparativa. Se gastan en Alhucemas, solo en la operación de Alhucemas, 4 veces el presupuesto de educación del momento. Es decir, que estoy con Willoughby, que realmente aquí en Marruecos fue el problema de Marruecos, lo que se denominó así, pero nadie quiso solucionarlo y aquí se forjó una identidad que, desde mi punto de vista, sí que está muy vinculada a 1936. Con las características que os he dado, yo creo que se puede entender muy bien algunos de sus guiños intelectuales, o si queréis, de sus inquietudes y de sus rasgos, ¿no? Al menos en 1936 y quizás el primer franquismo. Siento la charla. Muchas gracias.